trabajo realizado, que ha costado bastantes años en hacerlo y tal, pues me haría ilusión también presentarlo, ya que llevo 35 años trabajando para la comunidad de Badalona, y me haría mucha ilusión pues, enseñarlos a ustedes, a las familias y a todos los otros. Y me dijo, capaz, este es un libro difícil de leer, hombre, claro, no es un libro de lectura, es un libro, no es una novela, es un libro técnico y, por supuesto, es algo muy difícil. Y entonces le dije, estaré aquí, que yo intentaré, pues bueno, comunicarme. Lo del libro, yo estoy pensando de cómo nos comunicamos, ¿no? Y dije, pues bueno, voy a comunicarme de la forma más sencilla, como se menciona, ¿no? ¿Qué es un taller? ¿Qué es un taller corporal? ¿Qué se hace en un taller? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se trabaja? Y eso es lo que en principio quiero comentar. Una es el trabajar el antes y el después. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es la base del trabajo del taller? El antes normalmente es cuando recoges al grupo, ¿no? Que es la primera fase de encuentro donde nos encontramos todo el grupo. Claro que alguno viene a su manera, viene uno pensando en sus problemas, otro en la compra, otro en falta final de mes, y cómo recoges, unificas todo eso para equilibrar en el trabajo, equilibrar al grupo. Normalmente, pues bueno, siempre el trabajo lo realizamos transmitiendo muchas energías positivas. Hay muchas formas de transmitir energías positivas y con ese encuentro. Una vez que tienes recogido el grupo, pasas a la fase siguiente. La fase experimental es cómo trabajar uno mismo, ¿no? Conocerse a sí mismo, corporalmente. Primero es conocerse a sí mismo. ¿Cómo nos podemos conocer a nosotros mismos? Es una técnica muy sencilla que solemos hacer, que es a 3 niveles. Es a nivel bajo, a nivel medio y a nivel alto. A nivel bajo es el cuerpo recogido, en el medio el cuerpo se mueve, y el nivel alto el cuerpo se mueve. Y al moverse ya está ahí, ya está diciendo algo, ya se desinhibe. Todas esas rigideces internas y externas pues van aflorando y el cuerpo se va moviendo, se va desinhibiendo y va disfrutando y va entrando en un sistema más contenido de dejar de pensar en todas aquellas cosas malas que venían, todas aquellas energías negativas que venían no desde fuera. Esta sería una segunda fase. Una tercera fase, también como acción, es conocer al otro, que también es muy importante del grupo, ¿no? ¿Cómo conocemos al otro? Sabéis que es muy difícil. Normalmente se trabaja por parejas. Claro, la primera visión de encontrarse con otra persona no es tan sencillo. Siempre hay algo, pasa algo, pero siempre desde alguna manera muy positiva lo trabajamos. Pues puede ser a través de una mirada, de una sonrisa, puede ser verbal o verbal, puede ser a través de un objeto, de un color, siempre hay una expresión, y a partir de esa expresión ya nos ha dicho algo, ¿no? La persona ya nos ha comunicado algo, y a través de eso vamos a trabajar la pareja, y ya conocemos a otro. Ya nos hemos conocido a nosotros mismos, y ya hemos conocido al otro. Y una cuarta fase es conocer al grupo, que es lo más importante, conocer al grupo. El grupo normalmente se conoce a través de juegos simbólicos y reales. El grupo juega, el grupo se recoge, el grupo se da afecto, el grupo se da amistad. Hay muchas maneras de trabajar al grupo. En esos aspectos tan definidos de pasárselo bien, de desinhibirse, pasárselo bien y conocer todo lo que es el sistema del grupo. Todo esto está explicado en síntesis porque no tengo más que 5 minutos que no lo del tiempo, ¿no? Y ya nos conocemos a nosotros mismos, conocemos al otro y nos conocemos todos, al grupo. No les trabajo de eso ya una quinta fase, que es la de recogimiento, ponerle palabras al olvido, que es lo que he dicho al principio, el antes y el después. Ya ves bien que se entra con diferentes estados de ánimo. Y normalmente cuando se sale de un taller, se sale con otro tipo de ánimo. Normalmente los más clásicos es, pues me encuentro mejor. Oye, pues me encuentro bien. Oye, pues mira, parece ser que no ha ido bien. Nos ponemos en esa parte de encontrarnos mejor con nosotros mismos.
Y eso es sencillo, es una cosa muy sencilla, que está planificada y que ya hemos hecho talleres con los profesionales, hemos hecho talleres con profesionales del campo de corporales cultural, hemos hecho también talleres a los grupos de enfermería, de salud mental, y hemos hecho también talleres a estudiantes en práctica. Y por qué no, yo he entregado una jornada que estamos mirando en un futuro, no muy lejano, corto o más a largo plazo, o los que vengan de tal, pues también como soporte a las familias, intentar hacer talleres también donde ustedes puedan tener un soporte más en la vida, un pequeño soporte más, pues para encontrarse mucho mejor y más positivamente y poder, pues bueno, llegar a la situación con mucha más energía buena, que es lo importante, una energía muy buena. Esto sería un poco lo que es un taller en sí. No me puedo hablar mucho, porque hoy estoy dejando el tiempo. Si alguien está interesado en profundizar un poco más el tema, ya bien por uno mismo o por un familiar, pues estaré fuera durante un rato, una vez que acabe la familia, de vuestro, ¿vale? Si alguien luego tiene alguna pregunta o algo, estaré por ahí, alguna duda, yo encantado de la vida de responder. Espero que la vida sea lo mismo, La base será antes y el después, el cuidarse uno a sí mismo, el cuidarse al otro y el cuidar al otro. Y esto es lo que da fuerza y energía pues, para poder seguir un poquito más adelante. Y gracias por escucharme estos 2 minutos.